Muy buenos días. Nosotros les vamos a presentar las historias de usuario. Materia, análisis y diseño 2, docente ingeniero William Mauricio Hurtado. Integrantes, Condari Ramos Mayra, Copa Lima China Yeli Reina, Nina Alejo Casarín Deina y Valdivia Tapia Ángel. ¿Qué es una historia de usuario? Las metodologías ágiles como Scrum utilizan las historias de usuario como el instrumento principal para identificar los requerimientos del usuario. Principalmente son descripciones cortas y simples de una funcionalidad, escritas desde la perspectiva de la persona que necesita una nueva capacidad de un sistema. A menudo se escriben en fichas o notas adhesivas, las cuales se almacenan en una caja y se organizan en paredes para facilitar la planificación y el debate. Son parte de un enfoque ágil que ayuda a cambiar el enfoque de escribir sobre los requisitos y hablar sobre ellos. Todas las historias de usuario ágiles incluyen una oración escrita o dos. Y, más importante aún, una serie de conversaciones sobre la funcionalidad deseada. Características de una historia de usuario. Es aquella escrita por el usuario o el cliente. Debe ser lo suficientemente completa como para proporcionar algún valor a un usuario. Se debe evitar las dependencias entre cada una de las historias. Captura una funcionalidad específica. Los desarrolladores deben ser capaces de predecir, por lo que la participación del equipo de desarrollo es muy importante para desarrollar las historias de usuario. Es simple y concisa, ya que se enfoca en la parte más importante y deja de lado el resto. Se usa para comunicar información, por lo que debe ser visible y accesible. Se complementan con otras técnicas como mapas de historia, bocetos, maquetas, guiones, gráficos y diagramas de flujo de trabajo para una mejor comprensión. ¿Qué es una épica? Una épica nace de la necesidad de un usuario muy grande y posteriormente se puede decir que es abstracta al principio. Las historias de usuario nacerán de esta épica. No es que las historias se agrupen y se asocien en una épica, sino es la épica la que genera las historias. Es una historia de usuario que no es entregada tal y como se ha definido dentro de una sola iteración, además de que es suficientemente grande como para ser partida en historias de usuario más pequeñas. Un ejemplo que se podría mencionar de una épica podría ser, si yo como una persona con discapacidad visual quiero que mi entorno de trabajo sea más accesible para que no depender tanto de otras personas. Entonces, como se puede observar en la imagen, tenemos la representación de cómo se va desglosando una épica en pequeñas historias de usuario. Y esto debido a las decisiones que se tomen en el grupo de desarrollo del sistema. El modelo INVEST. Este modelo fue desarrollado para asegurar la calidad en la escritura de historias de usuario, revisando que cumpla algunas características, como ser independiente, negociable, valiosa, estimable, pequeña, comprobable. En la característica independiente, tenemos que es ventajoso que cada historia de usuario pueda ser planificada e implementada en cualquier orden. Las historias deberían ser totalmente independientes, ya que facilita el trabajo posterior del equipo. Es bueno resaltar también que las dependencias entre historias de usuario pueden reducirse combinándolas en una o dividiéndolas de manera diferente. En la característica negociable, tenemos que una historia de usuario es una descripción corta de una necesidad. Las historias deben ser negociables, ya que sus detalles serán acordados con el cliente o el usuario durante la fase de conversación.
Por lo tanto, se debe evitar historias de usuario con demasiados detalles porque limitaría la conversación. En la característica valiosa, tenemos que se resalta que una historia de usuario tiene que ser valiosa para el cliente o el usuario. Una manera de hacer que una historia sea valiosa es que el usuario se involucre en la creación. Estimable. Para que una historia de usuario sea buena, debe de poder ser estimada con la precisión suficiente para ayudar al cliente, usuario o propietario del producto a priorizar y planificar su implementación. La estimación generalmente la realizará el equipo de trabajo y está directamente relacionada con el tamaño de la historia de usuario, ya que una historia de usuario de gran tamaño es más fácil de estimar y con el conocimiento del equipo de la necesidad expresada, ya que en el caso de falta de conocimiento serán necesarias más fases de conversación acerca de la misma. Pequeña. Las historias de usuario deberían englobar como mucho unas pocas semanas por persona de trabajo. En ocasiones incluso hay equipos que las restringen a días por persona. Una descripción corta ayuda a disminuir el tamaño de una historia de usuario, facilitando así su estimación. Por último, comprobable. La historia de usuario debería ser capaz de ser comprobada, por lo tanto, si el cliente o usuario no sabe cómo probar la historia de usuario, significa que no es clara o que no es valiosa. Por lo tanto, si el equipo no puede probar una historia de usuario, nunca sabrá si la ha terminado o no. Ahora bien, para el formato de una historia de usuario, se tiene un estándar de las historias de usuario y este estándar es una frase redactada que responde a las siguientes preguntas. ¿Quién se beneficia? ¿Qué se quiere? ¿Y cuál es el beneficio? Por lo tanto, se tiene la siguiente sintaxis. Como rol, ¿qué es el usuario que utilizará el sistema? Quiero algo, ya que ese algo es la funcional que pidió el usuario y la solución que se ofrece. Para poder tener ¿qué? Un beneficio, que es lo que obtendrá a su favor el usuario al obtener esta funcionalidad. Cuando trabajamos con la visión del producto, debemos llevar solo las gafas del usuario y observar lo que el usuario ve. Olvidarnos de los puntos técnicos del equipo o las prioridades, por lo que nunca debemos escribir historias de usuario que presenten descripciones técnicas. El objetivo de las historias de usuario es describir qué necesita el usuario y cuál es su beneficio sin importarle el cómo será la solución. Las historias de usuario serán siempre en lenguaje común y deben ser independientes entre ellas y no tener en cuenta el estado actual o futuro del producto, solo expresa una necesidad del usuario durante el uso del producto. Listando algunos ejemplos, tenemos el que como usuario quiero ver la lista de productos para poder identificar aquellos productos en los que estoy interesado. O como usuario quiero acceder a la información completa del producto para poder valorar mi interés en el producto. O como usuario quiero poner el producto en el carrito de la compra para poder efectuar la transacción. Para la conversación de una historia de usuario, podemos aclarar que las historias de usuario nos deben generar conversaciones profundas acerca de la funcionalidad. La conversación nos llevará a unos criterios de aceptación, en los que el equipo se alineará para acordar en qué consiste aquella funcionalidad y cómo se realizará. Por lo tanto, las tarjetas no deben contener toda la información necesaria para desarrollar una nueva funcionalidad. Esto suele chocar mucho al principio, pero tiene un objetivo muy concreto, ya que una historia de usuario debe generar una conversación al respecto de la visión del usuario descrita en la tarjeta, entre el product owner y el resto del equipo, la que tendrá que responder a cuestiones como el valor de la funcionalidad, su implementación y algunos otros. Bueno, ahora voy a explicar las normas de satisfacción.
Las condiciones de satisfacción de los objetivos suelen ponerse en forma de criterios de aceptación. Estas son pruebas que se realizan para verificar si el sistema se comportará de la manera que deseamos. Esta técnica nos va a permitir evitar la aparición de errores por malos entendidos y evitar volver a trabajar en lo mismo. Por esto siempre es recomendable no empezar a desarrollar sin antes haber escrito los casos de prueba, especialmente porque es más barato escribir en el texto y solucionar y buscarle soluciones que arreglar los errores en el sistema como tal. Utilizar los criterios de aceptación en nuestras historias de usuario también nos va a permitir tener más en claro cuando hemos terminado la implementación, que lo que hemos hecho funciona como deseamos y además qué es lo que requería el usuario. Y también nos va a ayudar a mantenernos en el dominio del problema, es decir, en el lenguaje de negocio sin traspasar al dominio de la solución, que esto le compete al equipo de desarrollo. Ahora, para entender esto un poco mejor, vamos a ver algunos ejemplos de algo que todos conocemos. Por ejemplo, el formulario de búsqueda de Google. Podemos listar algunos criterios de aceptación, como cuando el usuario está en el cuadro de búsqueda y pulsa sobre el mismo cuadro, entonces le muestra una lista con sus últimas búsquedas. Cuando el usuario inicia su login, con su cuenta de Google, eh, y hace clic en el cuadro de búsqueda, este igual le va a mostrar una lista con sus últimas búsquedas. Dado que el usuario ingresa algunas palabras en el cuadro de búsqueda, este nos redirige a la página de resultados del texto introducido. Dadas unas palabras también en el cuadro de búsqueda, cuando el usuario selecciona la opción "Me siento con suerte", entonces se le redirige a la página del primer resultado de la búsqueda. Si esta fuera una historia de usuario única, seguramente estaríamos delante de una épica. Podríamos utilizar los criterios de aceptación para dividir esta historia en historias más pequeñas. Bueno, ahora vamos a pasar a las normas de validación. Para medir la calidad de un criterio de aceptación se utiliza el método SMART, en el que se han de cumplir los siguientes criterios. Por sus siglas SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant y Time-Boxed. En español, tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo. Esto nos dice que nuestras historias de usuario tienen que ser específicas, tienen que ser medibles, algo que, por ejemplo, en una búsqueda nos va a dar un número medible de resultados de lo que estamos buscando. No nos va a dar cosas que nos puedan confundir más o nos hagan querer buscar más, que sean alcanzables, que nosotros podamos lograr hacer esto en nuestro sistema, que sean relevantes, que le aporten un valor a nuestro sistema y al cliente, y limitados en el tiempo, pues que podamos cumplir en esta meta en el tiempo que tenemos limitado. Los criterios de validación ayudan al equipo de desarrollo a entender el funcionamiento del producto, de manera que estimarán mejor el tamaño de la historia, y cuando el equipo se encuentra en fase de desarrollo, les va a servir como una guía. Cuando el desarrollador tenga que tomar una decisión, podrá tomar la más acertada. Y finalmente, el propietario de producto comprueba en la revisión de sprint, a través de estos criterios de validación y la definición de hechos, si cada una de nuestras historias de usuario se puede dar como hecha y finalizada. Gracias. Ahora vamos a hablar sobre los mensajes de fallo en una historia de usuario. Bueno, como bien sabemos, una historia de usuario es muy importante en el desarrollo de nuestro proyecto. El levantamiento de requerimientos y las pruebas de desarrollo ágil de software dependen en gran manera de estas historias de usuario, en sí de todas las medidas que se dan en ellas. Por lo que si cometemos errores al definir las mismas, podemos tener varios problemas a lo largo del desarrollo de nuestro proyecto. También sabemos que al escribir nuestra historia de usuario cometemos varios errores, las historias van a ocasionar
una mala formulación de los casos de prueba, como también una mala implementación. Es decir, que como nuestra base es una historia de usuario, nosotros debemos tomar sumo cuidado al momento de redactarla. Además, si cometemos error al definir estas historias de usuario, podemos presentar con varios problemas crecientes en todo el proyecto. Si bien nuestro error en una historia de usuario puede ser una palabra o algo, esto puede definir en sí el desarrollo del proyecto en gran manera. Como bien sabemos, una historia de usuario siempre va documentada. Entonces, al ser documentada con criterios de aceptación o también con condiciones de satisfacción, si no lo hacemos de manera correcta, entonces ocasiona una definición inadecuada de las tareas y también en la estimación de los errores. Entonces, nosotros debemos tomar mucho cuidado en el momento del desarrollo de una historia de usuario, de cómo la escribimos o también cómo la definimos. Los errores al escribir una historia de usuario pueden ocasionar muchos malentendidos en el desarrollo de nuestro proyecto. Hablando del peso en una historia de usuario, nosotros podemos comenzar a hablar de este tema por una técnica que permite determinar la prioridad de las funcionalidades en las historias de usuario. Y esto definiendo varios criterios alrededor de estas, lo cual le da importancia más a una historia de usuario que a otra. Pero ¿cuál es esta técnica? Esta técnica es la técnica de team scoring, en la cual a cada historia de usuario se le asignó un peso desde 1 a 5 a cada una de sus características. Pero para ello, cada característica se toma como una referencia de cada historia de usuario, en la cual va a tener esta característica un valor medio de 3. Entonces, a las demás historias de usuario se le va asignando un valor relativo que se va comparando con esta característica principal, por así decirlo. Entonces, la estimación de una característica por comparación a otra característica es mucho más sencillo que hallar una estimación media absoluta en el peso de una historia de usuario, por lo cual podemos decir que el peso relativo de cada característica se obtiene comparando cada característica con todas las demás. Esto nos ayuda a que nosotros podamos organizar de manera precisa nuestras historias de usuario. Además, podemos mantener un orden en el cual nos vamos a guiar por la importancia de cada historia de usuario, sin dejar de menos a otras, obviamente. Pero nosotros debemos basarnos y enfocarnos en aquellas historias de usuario que son importantes en nuestro proyecto, las cuales no podemos dejar pasar, por lo cual estas historias de usuario se las podrán realizar en un primer release o entre los primeros, de manera que el proyecto vaya avanzando, pero ya tenga una base desde el primer release. Ahora vamos a explicar un ejemplo de cómo hacemos una historia de usuario en Trello. Primero vamos a dar clic en Add a List para crear nuestra tarjetita y le vamos a dar un nombre. En este caso vamos a hacer una historia de usuario para hacer una búsqueda, y nuestra historia de usuario tiene que cumplir un formato que tiene que responder a cómo, o sea, yo como cliente, qué es lo que quiero y para qué lo quiero. Entonces ahora mi compañero va a ir explicando cómo va a hacer nuestra historia. Bueno, entonces como ya tenemos los parámetros que vamos a seguir, que son el cómo, que es la persona o el rol que cumple en todo este proyecto, el quiero es qué es lo que desea esta persona o es aquel que ocupa este rol, y el para es cuál beneficio nosotros vamos a tener sobre todo lo que vamos a poner en esta historia de usuario. Entonces, vamos a empezar creando una historia de usuario. ¿Cómo vamos a poner un rol? Por ejemplo, puede ser como usuario eh, de esta página web, ya que nuestro proyecto va a ser una página web que ofrece servicios
o más bien que crea conexiones entre proveedores de servicio y clientes. Entonces ponemos como usuario de esta página web, quiero buscar los servicios, por ejemplo, los servicios por orden de precio de menor a mayor. Entonces, esto es lo que desea el cliente en sí. Ahora, ¿para qué quiere esto? Entonces, podemos poner, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio que se va a obtener? Para escoger el mejor servicio, costo-calidad, es decir, que lo que yo pague valga el servicio que me están ofreciendo. Entonces, para escoger el mejor servicio costo-calidad, al ver todas las opciones relativas a mis requerimientos. Entonces, de esta manera, la persona al buscar va a poder ordenar su búsqueda por el precio de manera que puede escoger el mejor servicio al mejor precio. Ok, ahora nuestra historia de usuario tiene que cumplir con ciertos criterios de valoración. Para hacer esto vamos a utilizar el método SMART. Sus siglas en inglés nos dicen que tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y limitados en nuestro tiempo. Nuestra historia de usuario, si es específica, simplemente nos va a mostrar los precios para que el usuario pueda escoger el que más le conviene según su presupuesto. En medible, le va a aparecer una lista exacta de los servicios que le puedan convenir o interesar. Entonces, no es algo que le va, ¿cómo se podría decir? Que va a exceder a lo que está buscando él y que se va a llenar de demás búsquedas. Es alcanzable, es algo que podemos cumplir porque van a aparecerle todos los servicios que él está buscando y lo vamos a ordenar en orden de los precios, del menor al mayor. Es relevante, sí, porque para el cliente es importante saber el precio que más le convenga y a la vez poder tener calidad. Y limitados en el tiempo, sí es una meta que podemos cumplir dentro del tiempo que tenemos estimado. Bueno, también podemos decir que cumple las características de lo que nos marca la palabra invest. Pero, ¿qué quiere decir esta palabra? Nosotros podemos ver que nuestra historia de usuario es independiente entre sí, es decir, si nosotros hacemos otras historias de usuario, esta historia de usuario no se va a repetir y se puede desarrollar de manera independiente a las demás. Además, es negociable con el product owner. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos decirle al product owner que se puede añadir esto o se puede quitar. No es algo que sí o sí debe estar. Además, tiene un valor para el usuario. Como en este caso nosotros dimos el rol al usuario, sabemos que el usuario va a valorar esta parte de nuestro proyecto. Es estimable porque no es una parte del sistema en que no podamos limitarlo. Es decir, que sabemos que va a entrar dentro de un sprint, por lo cual también podemos decir que es small. Es decir, que es pequeña como para caber en un solo sprint y no ocupar más tiempo del que se lo necesita. Además, es testeable. Podemos definir si está funcionando correctamente o no. No es necesario ir a más parámetros, sino que nosotros, al ver el funcionamiento de esta pequeña parte del sistema, nosotros podemos definirlo. Entonces, de esta manera, nosotros creamos una historia de usuario utilizando lo que es Trello para nuestra mayor comodidad. Agradecemos su atención y su tiempo. Muchas gracias.